Bueno, si quieren, vamos invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, los corazones de tus fieles y enciende el Espíritu Creador y renueva la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre de bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen purísima, ruega por nosotros. Bueno, bienvenidos a Bienvenido todos. Pablo. Gracias por estar acá, gracias por su puntualidad. Bienvenidos al primer círculo de estudio de este nuevo año de la sección. Tenemos como invitado hoy a Pablo Buchat. Él es egresado del Colegio Cumbres de Santiago de Chile, licenciado en Administración de Empresas, maestro en Desarrollo de Capital Humano. Estudios de especialización en Change Management, Comunicación Institucional Estratégica, Filosofía, Teología. Actualmente es director del programa de colaboradores del Reino Christi en México y Centroamérica y encargado de comunicación de los laicos consagrados del Reino Christi, además de ser host del podcast Las Cosas Como Son. Entonces, como decimos acá, un verdadero crack. Bienvenido, Pablo, y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Valeria, y qué gusto estar con todos ustedes. Miren, la idea es que la sesión pues sea muy de ir construyendo juntos. Yo la verdad es que no quisiera tanto como digamos, asientar en una cuestión como tan apologética, digamos, que me parece que probablemente muchos habrán profundizado ya. Sí daremos algunos argumentos, pero genial sobre de todo haber llegado y encontrarlo, Pablo. Se escucha ahí el micrófono, ¿no? Ahí está. Pero más que eso, lo que creo que nos podría ayudar es como entender un poquito el proceso y que nos podamos situar y decir, ok, lo que ha pasado es tal, la discusión está así, 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 las posturas más o menos están así, y después de eso, un poco el pensar, bueno, ¿y nosotros qué hacer frente a esto? ¿No? Y de alguna forma, con esto que hablamos de libertad de expresión y todo, cómo abordar el tema de la sexualidad, de la ideología de género, y cómo realmente entablar un diálogo con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si pudieran, los que puedan, si pueden prender sus cámaras, me ayudaría, porque además la idea es que vayamos participando todos. Y sí, pues me gustaría eso, que yo les voy a explicar un poquito un método que vamos a seguir. Y después con ese método, la idea es que podamos abordar propiamente el tema de la sexualidad, ideología de género, toda esta parte, ¿ok? Entonces, los que puedan y estén en condiciones, ¿verdad? Aquí nadie toma fotos ni nada, así que tranquilos. Si pueden poner sus cámaras, se los agradecería para que podamos ir entablando el diálogo. Bien. A ver, me gustaría empezar con una pregunta. Del 1 al 10, a ver si pueden poner ahí en el chat. ¿Qué tanto te sientes formado en este campo de sexualidad e ideología de género? 1 es no tengo idea, no sé nada sobre esto. 10 es domino perfecto, conozco la legislación, conozco los fundamentos, he leído el respecto, me siento súper capacitado para argumentar, para decir. 4, 4, 3, 5, 2, 5, 4. Ok, sé que está el promedio por alrededor de 4. 5, 5, 4, 5. ¿No tenemos por ahí un 7 o un 8? ¿Alguien que nos pueda ayudar también a ir construyendo? No, parece que no, ¿verdad? ¿Cómo que no? Bueno, ahí estamos alrededor de entre 4 y 5 con algún 2 por ahí o algo así. Bien, entonces, miren, antes que empezar a hablar propiamente de esto, de la sexualidad y ideología de género, que como les digo, mi idea más bien es que vayamos juntos construyendo esta parte, les quiero presentar, entiendo que ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces les quiero mostrar esta foto, la estamos viendo, ¿verdad todos? Si me pueden confirmar. Ah, sí, me están diciendo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Habían escuchado hablar alguna vez de esto? De la ventana de Overton. Si me pueden poner ahí en el chat. Alguien No, dice, idea. Daniela, que le suena. No. No. Probablemente creo que la mayoría no. Quizás algunos sí. Realmente no es.
no es tan conocido, el nombre es por un político, pero ahora que lo platiquemos, se van a dar cuenta que en realidad es mucho más, o sea, pues es muy real lo que vivimos ahí, ¿no? Entonces, les explico un poquito, mi idea es explicarles el método, les voy a poner un ejemplo, y después a raíz de ese ejemplo y de este método, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero aplicado para el tema de la sexualidad e ideología de género, ¿ok? Pero primero tenemos que entender un poquito el método para que veamos entender. Entonces, esto de la ventana de Overton es una teoría política, sobre todo, que tiene que ver justo con el tema de la libertad de expresión, y no solo con eso, sino en general con la cuestión política, que lo que dice es, en cierto modo, el cómo, dicho de una manera quizá un poco simplista, el cómo funcionan las agendas o las ideologías, digámoslo así. Entonces, lo que ellos dicen es que, primero, hay muchos temas que son, como pone aquí, impensable, ¿no? Y eso es cuando teóricamente hay menos libertad de expresión, porque son cosas, eso, que ni siquiera se ponen a discusión y que son impensables, ¿no? Y después, lo que este político dice es, se van pasando por todas estas etapas hasta que llega al grado supremo, digámoslo así, que es ya, digámoslo, la legislación política, ¿no? Y cuando esto ya se inserta plenamente, incluso en la estructura política de un país o de una comunidad, ¿ok? Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, si lo tienen ahí, si le pueden tomar foto o algo, porque me gustaría dejar de compartir pantalla para que más bien nos veamos las caras todos. Me gusta también poder ver a todos y que podamos ir escuchando. Entonces, si pueden ahí tomarle foto para que lo tengan y puedan seguir el esquema. Si no, no sé si me pueden hacer un favor, quizás Valeria, en el chat, quizás si puedes escribir los pasos, digo, es muy sencillo, ¿no? Entonces nada más escribe ahí en el chat, impensable, radical, aceptable, sensato, popular, política. Son 6 pasos, ¿no? Para que lo tengamos todos en el chat y cualquier cosa podemos regresar ahí, ¿no? Entonces, cuando ya lo tengas, si me puedes avisar para ya quitarlo de dejar de compartir, ya está, bien. Entonces, vamos a analizar este caso, ¿ok? Más bien esta teoría de la ventana de Overton con un tema que quizás, que no es directamente, como he dicho, lo del sexo y la ideología de género, sino con un tema que quizás es más de conocimiento de todos, que es un poco más fácil. Lo vamos a usar como ejemplo y ya después de eso es cuando empezamos entonces la discusión de cómo aplica esta teoría de la ventana de Overton concretamente al caso de la sexualidad y la ideología de género, ¿ok? Entonces, Valeria, si nos puedes poner en el chat lo de los pasos, vamos que le llegue a todos. Ahí está. Entonces, aquí están los 6 pasos, ¿ok? Impensable, radical, aceptable, sensato, popular, política. Bueno, y después él habla como de una cuestión circular, por eso lo pone otra vez como hacia atrás, ¿no? Pero nos vamos a quedar con los 6 pasos, digamos, ¿no? Bien. Y el ejemplo que vamos a poner es, perdón, se está moviendo el micrófono, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Vamos a poner el caso de el canibalismo, ¿ok? Y vamos a tratar de entender el fenómeno del canibalismo, cómo aplicó esta teoría, y comprendiendo un poco más el cómo funciona, vamos a pasar después entonces a verlo concretamente en este tema de la sexualidad e ideología de género. Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso? Impensable. Díganme si no, pues naturalmente muchos de nosotros pensaríamos, o bueno, díganme ustedes, antes de que yo empiece, el tema del canibalismo, ¿qué les parece? ¿Algo impensable? ¿Algo radical? ¿Algo aceptable? ¿Algo sensato? ¿Algo popular? O algo, o incluso algo que políticamente correcto, digámoslo así, ¿no? ¿Qué pensarían? Si me pueden apuntar ahí. Valeria dice que impensable. ¿Quién más piensa otra cosa? Impensable, impensable, impensable. Impensable. ¿Ok? Yo creo que más o menos estamos de acuerdo con eso todos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio y les voy a hacer ver cómo probablemente ustedes mismos van a cambiar un poquito de opinión, ¿ok? Después de aplicar el método y un poco también como totalmente impensable. Bien, voy a volver a ponerlo aquí para que lo tengamos a la mano. Bien, se ve que la mayoría piensa que es impensable, ¿no? Entonces, primero está este concepto, ¿no? Canibalismo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a comer una persona? Y podríamos argumentar mil cosas de que la dignidad de la persona y obviamente, bueno, todo lo que ustedes quieran, impensable. Sin embargo, podemos dar un primer paso, que es pasar del impensable a lo radical. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que trasladar la conversación de una cuestión, digámoslo así, moral, religiosa, si ustedes quieren, a una conversación científica.
¿Por qué? Porque ¿qué hace lo científico? Lo científico no dice si está bien o mal, no. Lo científico, y además el approach científico no tiene prejuicios teóricamente, ¿no? Más bien lo que hace es estudiar un fenómeno, digamos, ¿no? Y después pronunciarse. Entonces, ¿qué hace el approach? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, no estoy diciendo que esté bien el canibalismo, ¿ok? Estoy diciendo cómo funciona la metodología de la ventana de Overton, ¿ok? Y que se van a dar cuenta que en realidad pasa mucho y es muy lógico en cierto modo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quitamos esto de la cuestión moral, olvidémonos un minuto de esto de la dignidad humana y tienen un alma y son hijos de Dios, como se dice, se quita eso. Vamos a verlo de una perspectiva científica. Y entonces, ¿qué pasa? Que el método científico evidentemente tiene que estudiar la evidencia y el pasado. Y resulta que hay muchas tribus africanas, por ejemplo, que practican ritos de canibalismo, y no solo africanas, también hispano de América, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, ustedes sabrán, pues era muy común los sacrificios humanos, y de hecho después se comían el corazón y se tomaban la sangre y no sé cuánta cosa. Bueno, y era parte de la cultura y ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, ¿no? Y era una forma de agradar a los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a estudiar esto y te vas dando cuenta que detrás de incluso estos rituales y todo, pues hay cosas que ya no suenan tan impensables, ¿no? Y uno dice, bueno, si es por agradar a los dioses, si esto es lo que los dioses nos piden, y es una ofrenda que hacemos como el pueblo, incluso después alguien puede argumentar, bueno, Jesús mismo se murió y dio su vida, y esta es mi carne, y hasta el cristianismo usa el canibalismo, bueno, entonces, claro, empiezan a usar un argumento, y entonces esto que antes era impensable, ahora ya no decimos que es impensable, decimos más bien que es, ok, es muy radical, ¿no? O es muy, bueno, es que eso era del pasado, bueno, pero ya no es impensable, bueno, es muy radical, no, yo no estoy de acuerdo, pero ok, comprendo que las tribus antes lo hacían, y no es que estuviera mal de la cabeza necesariamente, sino que simplemente era por un conjunto de creencias, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es impensable, de hecho sucede, ha sucedido. Entonces no es algo impensable, sino que, bueno, ok, será muy radical, eran los pueblos prehispánicos que no tenían cultura, ¿no? Pero bueno, pues ya dimos un pasito, ¿no? Y después, generalmente con esto, nos dice Overton que surgen grupos extremistas, ya desde este momento, que empiezan a plantear el asunto, ¿no? Y entonces, el tema que antes ni siquiera se te pasaba por la cabeza, ahora dices, bueno, pues sí, es muy radical, pero existe, y de hecho ha existido, y además hay grupos que lo están proponiendo. Entonces, de lo impensable pasa a ser radical y cuando menos, digámoslo así, discutible. ¿Cuál es el siguiente paso? De lo radical pasamos a lo aceptable. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues sigue este approach desde la ciencia y se empieza a condenar la famosa intolerancia. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas que los pueblos prehispánicos eran unos desgraciados? Oye, ¿por qué? Ellos no eran unos desgraciados y para ellos estaba bien comerse a los primogénitos y para ellos estaba bien estos rituales y la gente incluso el comerse a un ancestro podía ser una manifestación de veneración y de respeto. Entonces, si tú no estás de acuerdo con esto, eres un intolerante. Y entonces, si tú no estás de acuerdo con que esto es algo aceptable, según tus creencias, según tus condiciones del lugar, es que entonces, ¿cómo puedes ser un intolerante? ¿No? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que un proceso que también pasa es que como que se cambian un poco los términos, y aquí les va a sonar conocido mucho, ¿no? Y entonces, en lugar de hablar de canibalismo, que automáticamente genera esas barreras, vamos a hablar de antropofagia, o vamos a hablar incluso de lo más suave que es la antropofilia. Entonces ya no estamos hablando tanto del canibalismo, que suena muy brusco, sino que estamos hablando de la antropofilia, que la antropofilia sería sentir esa atracción por los muertos, tal, o bueno. Entonces, bueno, eso incluso hasta psicológicamente lo puedo justificar, o psicológicamente lo puedo estudiar, y es algo que es mucho más común, y entonces, ¿cómo puedo yo condenar a alguien por sentir una atracción por esto? Entonces se van dando cuenta cómo empieza a cambiar el discurso. Entonces la discusión ya no es tanto el canibalismo, que cuando menos era radical, sino la antropofilia, que parece ser que ya es como que aceptable, ¿no? Y no puedo ser tan intolerante de no aceptar a los que piensan así. Se dan cuenta el paso que dimos, ¿no? Después, siguiente paso, de lo aceptable pasamos a lo sensato. Y entonces empiezan afirmaciones como, a veces una persona tiene que recurrir a eso, si se dan ciertas circunstancias apremiantes. El hombre puede decidir qué come, ¿no? Pues bueno, suena muy razonable, ¿no? Yo puedo decidir qué como, porque me vas a obligar tú a decirme lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer. ¿Acaso no puedo decidir yo sobre mi propia alimentación? Entonces, dando cuenta cómo empieza a cambiar un poco el discurso. Y ya no solamente es aceptable, ok, bien, no soy intolerante, lo acepto, sino, hombre, pues parece lógico, ¿no? Y pues claro que parece lógico que yo pueda decidir
claro que parece lógico que en ciertas circunstancias yo puedo recurrir a esto, a la antropofilia, o al, ¿no? Entonces empieza incluso a hacer algo sensato y la gente dice, ah, no, pues sí, obvio, ¿no? Siguiente paso, de lo sensato a lo popular. ¿Qué pasa en este momento? Que ya no solamente son un grupo de gente radical, lo que tú quieras, sino que se inserta en la discusión pública y entonces ya hay políticos de renombre que dicen esto, ya hay famosos influencers, hoy en día sería quizás eso más influencers, que empiezan a opinar de esto y dicen que están a favor y que es algo bueno y todo esto. Y se presentan los típicos casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, del canibalismo, quizá hay un ejemplo clarísimo. ¿Quién me sabe decir cuál es el hecho histórico que más, por así decir, ensalza o hace justo popular el tema del canibalismo? Seguro ustedes lo conocerán, que son sudamericanos como yo. ¿Quién me lo sabe decir? Seguro se le van a acordar. Díganme a ver. Lo ponen ahí en el chat, si no. Los sobrevivientes de los Andes. Qué bonita historia, ¿no? Y qué bonito que lograron sobrevivir y son unos héroes. Y resulta que estos héroes fueron caníbales. Y resulta que estos héroes se tuvieron que comer a sus compañeros que murieron. Y es verdad que gracias a eso sobrevivieron. Entonces este canibalismo que sonaba tan impensable como todos dijimos, pues de impensable pasó a ser, ok, es un poco radical. De radical resulta que pasó a ser aceptable. De aceptable incluso sensato. Y ahora no solo eso, sino popular. Incluso, y además, ¿qué pasa? Que esto de los Andes, que claro, qué bonita historia, qué inspirador, todo esto, además se empieza a ser popular en medios de comunicación, en redes sociales, en películas, en todas partes. De hecho, concretamente hablando del canibalismo, me imagino que conocerán, por ejemplo, aunque bueno, tiene que ver más con otro tema, ¿no? Pero la canción esta de Justin Bieber, por ejemplo, o de Katy Perry, que ellos como que son comida y se comen a la gente, no sé qué. Luego hay unas cosas súper macabras de pastelería, es decir, que hacen pasteles como con figuras humanas, ¿no? Y ponen como caritas de bebés, una cosa muy loca. Bueno, pues así pasa. Y entonces este tema empieza a ser ya no solo aceptable, sensato, sino popular. Y se empieza incluso ya, quizás ahora llegaremos, ¿no? Pero creo que todos estamos pensando también el tema del aborto, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado? Todo les digo, este método se puede aplicar para el tema que quieran, ¿no? O el tema de la homosexualidad, pues, ¿qué es el Pride? El Pride, pues en cierto modo es justamente esto, es lo popular, no solamente es, no es que haya solo que sea impensable, tampoco radical, no solamente es aceptable, sino que más bien es sensato y es popular, es un Pride, ¿no? Entonces, se dan cuenta como en este tema en concreto va mucho más acá, digamos, ¿no? Entonces, y no estoy haciendo un juicio si es bueno o malo, si está bien o mal el canibalismo, no me he pronunciado sobre eso, ¿eh? Ni la cuestión de homosexualidad, todavía no nos hemos pronunciado nada sobre eso, sino simplemente el cómo funciona, digamos, la implantación de una idea, digamos, ¿no? De una forma de ver la realidad, si queremos verlo así. Y insisto, yo creo que no es que sea ni bueno ni malo, sino que simplemente es un poco el proceso que se sigue, ¿no? Bien, y después de lo popular pasamos, digámoslo así, a lo que sería el último nivel, que es justamente ya la cuestión política. Y es cuando esto ya se legisla, y es cuando estos grupos de presión o esta gente que impulsaba una idea ya llega al poder y legisla al respecto, digamos, ¿no? Y ya, digámoslo así, ya es algo completamente integrado en la sociedad, por así decirlo, ¿no? Y ya es algo que ni siquiera es que está en discusión, ni siquiera es que, sino que ya está incluso inserto en la ley, ya entró en la estructura definitivamente. Bien, hace sentido un poquito lo del método y como el proceso, pues creo que habremos visto bastante que pues sí, creo que justo me imagino que todos fueron haciendo su proceso en la mente de muchos otros temas, ¿no? Pues creo que es bastante acertado lo que nos dice este político sobre cómo funciona, sobre el proceso que se sigue. Bien, hasta aquí. Preguntas, comentarios. Quizás, o saben que antes me gustaría hacer otra vez, bueno, a lo mejor no, porque si no nos alargamos, pero ven que al inicio todos dijeron que lo del canibalismo era impensable. Seguramente si ahora volvemos a preguntar, bueno, muchos sigan diciendo que es impensable, pero muchos quizás se quedaron en alguna de las fases, ¿no? Y dirán que es radical, o dirán que es aceptable. Alguno incluso dirá que es popular, otro dirá que incluso tiene que llegar a un nivel político de ser legislado y todo esto, ¿no? Puede ser, me imagino que en algún caso será así. Pero bueno, independientemente de este caso del canibalismo, que no es el tema de hoy, obviamente, ¿no? Pero hasta aquí, preguntas, comentarios, impresiones
sobre lo que hemos dicho, sí me gustaría escuchar, quizá por lo menos unos 2 o 3, sobre esto que hemos dicho de este método, digamos, de este proceso de la ventana de Overton. Si alguien se anima, adelante. Y como les decía igual al inicio, si se animan también igual ahí a poner su cámara para que nos veamos y podamos entablar más el diálogo, pues creo que sería muy bueno. Cedo la palabra, ahí el que se anime a decir algo. O si no, o si les da vergüenza, si no lo ponen ahí en el chat, aunque sea. Alguien que comparta qué les parece el método, siente que está muy loco, lo ven reflejado en otras cosas. Pero a mí me parece que es totalmente, o sea, lo que está pasando hoy en día con muchísimos temas. O sea, refleja 100% muchísimos temas que ahorita, bueno, son controversiales y están en nuestro día a día. Ok. ¿Alguien más que opine algo? O alguien, por ejemplo, me gustaría escuchar que haya cambiado quizás su percepción sobre este tema del canibalismo. Quizás alguien de los que dijo que era impensable y que ahora cambió su modo de pensar. Quizás sí podría explicar un poquito cómo fue su proceso. Adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, tengo como un comentario, quizás más duda, que me parece que este modelo de la ventana de Overton es una cuestión también de perspectiva, ¿no? Porque para mí lo que puede ser impensable o radical es algo normal, lícito, moralmente aceptable, pero para otros puede ser, bueno, impensable, una aberración. Y como tú lo decías, creo que muchos tenemos en mente el tema del aborto y cuando uno intenta dialogar, si se quiere, con personas a favor de esto, más bien pareciera que ellos atribuyen que uno tiene un pensamiento muy radical, muy obtuso, muy, ¿cómo vas a pensar, qué sé yo, que es un ser humano, un bebé? Entonces creo que también es una cuestión ahí de perspectiva que es importante reconocer, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Mire, voy a poner la imagen otra vez. Justo lo que tú acabas de decir. Más que dónde está, aquí está. Ahí la estamos viendo. Justo lo que tú acabas de decir tiene que ver justo con esta cuestión como cíclica, que como que se invierten los papeles, ¿no? Y si antes era impensable sugerir el aborto, digamos, más bien luego se invierte y lo que parece impensable es el condenar el aborto, digámoslo así, ¿no? Entonces, efectivamente así pasa, digamos, ¿no? Entonces, por eso justo se dice, mientras más como que avanza una cosa, en realidad avanzamos en el sentido contrario en la otra. Entonces, y a ver, y esta teoría tiene que ver, bien, también como tú dices, sobre el tema de libertad de expresión. Es decir, no tanto sobre el hecho de que, bueno, sí que se llega a legislar, pero tiene más que ver justo con la capacidad de dialogar el tema. Es decir, un tema como el canibalismo puede pasar de ser impensable y que ni siquiera, o sea, como tema tabú y ni siquiera se puede mencionar, hasta la otra extremo en el que ya más bien se habla tanto que más bien se legisla y se tiene que, ¿no? Y no es que esté mal o bien, como digo, que se legisle o no se legisle, sino simplemente es como un tema pasa, digámoslo así, de ser impensable, tabú, a un tema que ya incluso llega a la esfera política y llega a una cuestión estructural, digámoslo. Entonces, efectivamente, ese es un poquito el proceso, y lo que tú decías del aborto, independientemente de lo que yo piense del aborto, pues parece muy evidente que ha sido así, y es verdad que en un tiempo de la historia parecía impensable que, eso, por eso este tema tiene que ver con lo de la libertad de expresión, ¿no? Porque parece que antes no se podía ni siquiera mencionar el tema, era justo tema tabú, y hoy por hoy más bien, pues ya estamos evidentemente desde hace mucho rato en la cuestión política, de que ya no se habla en todas partes, entonces, por eso tiene que ver un poco con esto de la libertad de expresión, pero claro, el problema de fondo es que supuestamente detrás de una libertad de expresión, en realidad vamos dando el paso contrario, digamos, ¿no? Entonces, pareciera que mientras más libertad de expresión hay, y sí es verdad que en un cierto sentido hay una libertad de expresión, pero al mismo tiempo hay una menos libertad de expresión, ¿no? Porque entonces justo, más que libertad de expresión, más bien yo diría algo así como que en realidad nunca hay libertad de expresión, nada más que en un momento hay una postura que es la que prepondera socialmente, digamos, y en la discusión, y en el otro momento prepondera la otra, un poco, ¿no? Independientemente del lado al que tú te sientas más identificado, ¿no? Entonces, bien, ¿algún último comentario sobre esto antes de que pasemos ya propiamente entonces a lo de la sexualidad y ideología de género, sobre lo del método o sobre este tema en concreto?
Parece que no. Bueno, escucho un micrófono. No sé si es el mío. Bien, entonces, ahora sí, necesito su participación al máximo. Vamos a hacer el ejercicio entonces sobre el tema de la sexualidad e ideología de género. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos un poco a 1950, bueno, por ahí, 40, 50, donde este tema de sexualidad e ideología de género es que ni siquiera era, no existía ni siquiera la distinción, y más bien ven que ahora justo toda la teoría de género es la disociación del sexo y el género, digamos, ¿no? Antes ni siquiera existía, es que era impensable pensar eso, justo, ¿no? Entonces ni siquiera se te pasaba por la cabeza. Hasta que empezaron a pasar una serie de cosas, hasta que hoy por hoy, desde hace mucho rato también, ya estamos en la cuestión de la política, ¿no? Ya está el Papa hoy, ¿verdad? Digo, no es que sea el tema de discusión de hoy, pero hasta el mismo Papa pues, se pronunció sobre este tema porque ya la discusión pública ya está en este tema, independientemente de que estemos a favor o en contra, pues es evidente que este tema en concreto, en cuanto al proceso, ya evidentemente desde hace mucho rato ya estamos en esa fase política, digámoslo así, ¿no? Bien, entonces, vámonos sobre este tema de sexualidad e ideología de género, ¿no? 1950 parece impensable siquiera proponer esto, ¿no? De que pueda haber el transgénero, o, bueno, el tema de la homosexualidad sabemos que siempre ha existido, ¿no? Pero como que siempre era más bien como condenado, digamos, ¿no? Y era impensable como que, justo que civilmente se legislara eso. Y entonces vamos viéndolo y aquí es donde los quiero escuchar. ¿Qué hizo que se pasara de lo impensable a lo radical? Es decir, de decir, bueno, es impensable, sobre todo hablando de este tema de, pues justo, sexualidad, ideología de género, en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a la forma de abordar el tema a nivel social, e incluso la cuestión de llegar a una legislación, digamos, ¿no? Y en cuanto a discusión pública. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que este tema, que era la ideología de género, propiamente hablando, pasara de ser algo impensable, que ni siquiera existía en la mente de la gente, porque nunca existió ni siquiera como que esa disociación de que era posible que el género fuera distinto a la sexualidad? ¿Cómo pasó a ser el primer paso de impensable a radical? Los escucho. Y ahora sí necesito bien participativos todos, aunque nos equivoquemos, no importa, pero vamos construyendo juntos. ¿Qué cosas sucedieron? Hay hechos concretos que fueron sucediendo, que fueron logrando dar este primer paso, ¿no? De lo impensable a lo radical. Daniela García, la revolución sexual. Daniela, si estás por ahí, si nos puedes contar un poco qué es esto de la revolución sexual, te lo agradecería para que estemos todos un poco en contexto. Yo sin duda creo que sí tiene mucho que ver la revolución sexual. Me refiero a la creación de los anticonceptivos y de todo. Daniela, creo que no se escuchó muy bien. Me imagino que es el tema del internet, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ajá, esto es un tema que yo había leído hace tiempo y por eso creo que va relacionado con todo el tema del desarrollo de los anticonceptivos. Ok, bueno, eso es un tema, aunque eso, bueno, yo no sabría exactamente cuándo empezaron, pero me parece que quizás un poquito antes, ¿no? O sea, más bien siento que justo alrededor de los 60, más bien como que se masificaron, digamos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y de hecho por eso la iglesia respondió, que la Humane Vitae, Pablo VI, y justo se pronunció sobre este tema. Bien, pero la revolución sexual fue mucho más que la cuestión solo de los anticonceptivos, digamos, ¿no? Entonces, no sé si alguien me puede explicar un poquito más concretamente sobre este tema de la revolución sexual, para que nos estemos un poco en el contexto. O si tienen algún otro elemento que crean que influyó justo para pasar de lo impensable a lo radical, ¿no? Bueno, Rafa tenía levantada la mano, no sé si... Rafael Herrera. Ah, no, dice que no. Dice que no. A ver, ¿alguien más? Necesito que estemos aquí participativos, a ver. Jesús Durán activó su micrófono. Sí, pero lo activé sin querer, no porque iba a hablar. Sorry. Jesús, habla, tú que estás muy bien formado y que hemos tenido ya muchas pláticas juntos, que has sido colaborador y todo eso. Mira, yo la verdad es que con todo este tema soy bastante radical y sí, yo puedo, o sea, de hecho, ahorita estaba leyendo un libro que se llama Arquitectos de la Cultura de la Muerte, no me acuerdo muy bien el autor, pero sí comienza hablando de todos los filósofos
Hegel, Nietzsche, sí, como que los principales autores de cultura de la muerte, y estos tipos empezaron estudiando estos tipos de, como de filosofías, así como la que estás hablando sobre la ventana de Overton. No digo que sea la misma, pero sí es algo similar, hasta un tal punto donde buscaron hacerla medianamente normal, la gente la fue aceptando, y cuando la fue aceptando es que empezó la tolerancia. Y yo creo que ese es el punto más clave en este momento, en que hay una falsa, o sea, hay una tolerancia que no debe existir, o una falsa aceptación, ¿verdad?, a todo este tipo de cosas, y justamente por ahí es que se están metiendo. Y además de la sensibilidad que estamos teniendo actualmente las personas. Y entonces, o sea, a través de la sensibilidad los justificamos, y cuando los justificamos los entendemos, y cuando lo entendemos ya los acogemos, y bueno, ya entraron en la sociedad sin darnos cuenta. Gracias, Jesús. Sí, sí, de acuerdo con lo que has dicho, y justo pues es evidenciar que se han ido dando estos pasos, ¿no? Y bueno, y justo también ayuda como el detectar los peligros en cada paso, porque en cada paso evidentemente se van, pues sí, generalmente suele haber ciertas falacias o ciertas cosas que podemos ir detectando en cada paso, ¿no? Entonces, bien, si les parece, vamos haciendo como que un poquito el proceso de paso por paso, ¿no? Entonces, primero, de lo impensable a lo radical. ¿Qué pasa? Que efectivamente empezamos a vivir la revolución sexual. Y la revolución sexual, en pocas palabras, ¿qué es? Pues este concepto de amor libre y amor y paz. Sabemos que la revolución sexual fue un poquito como en respuesta también a todo el ambiente de guerra que se vivía en el mundo. Entonces el lema era, pues eso, amor y paz, ¿no? Y todos con todos, todo el mundo libre, se acabó la guerra, se acabaron los problemas, que seamos felices y nos amemos en ese amor libre, entre comillas, que más bien era todos con todos, de la forma que sea, tal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que algo que era impensable, de repente dices, bueno, es un poco radical proponer eso, ¿no? Pero desde un punto de vista científico y viendo también el mundo, y decían, bueno, pero es que veamos el mundo, miren a lo que nos ha llevado ese puritanismo, esa limitación, nos llevó a la guerra y al odio. Lo que se necesita hoy en día, ¿qué es? Pues es el amor, y es el amor libre y en paz, y por eso nadie se tiene que enojar y nadie tiene que tal, y todos pueden. Y entonces empieza la revolución sexual y dices, bueno, quizás un poco radical, ¿no? El que ese amor tan libre y bueno, y entonces, claro, mucha gente empieza a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo sí creo en el matrimonio tradicional, o yo sí pienso esto, pero está bien, ustedes son unos radicales, pero ustedes sabrán, y sí me parece muy radical, pero ya no es impensable, ¿no? Y algo de fundamentación tiene. Y entonces, claro, empiezan a verse, además, pues es muy fácil porque, pues en la naturaleza, por ejemplo, en el mundo animal, perfectamente podemos justificar la revolución sexual y sabemos cómo los animales, pues hay, pues eso, hay ese amor total, libre y ellos no tienen guerras y nosotros sí. Y entonces empieza a ser toda una argumentación científica y después los científicos entonces pueden argumentar, bueno, pues que el hombre necesita y esto de que es una necesidad biológica la sexualidad y no sé cuánto. Entonces, y bueno, ya no es impensable esta revolución sexual, esta libertad, y por qué además no entre hombres y entre mujeres, pues sí, por qué solo con una mujer? Porque sus órganos genitales son diferentes, o por qué, ¿no? Y vemos, de hecho, sabemos que hay cierta homosexualidad también en el mundo animal, ¿no? Entonces dices, oye, no es impensable, ¿no? Y la misma naturaleza, y tú católico que crees en la ley natural, bueno, pues tu ley natural, pues también tiene esto, ¿no? Y entonces se dan cuenta cómo pasamos de una cosa impensable a algo, bueno, quizás radical, ¿no? Y uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, son unos radicales, pero ya empieza a surgir, ¿no? Y de hecho surgen esos grupos radicales, quizá más hippies o lo que queramos, que empiezan a promover un poco todo este tema. Y entonces, esto de la sexualidad, y bueno, podríamos relacionarlo, de hecho, también con los movimientos feministas también, que tienen mucho que ver, con el tema también del aborto, que empieza a surgir ahí, justo, primero la anticoncepción, digamos, y después ya propiamente el aborto. Entonces se va normalizando. ¿Y cuál es, desde el punto de vista científico, digámoslo así, un argumento justamente muy concreto que permite pasar de lo impensable a lo radical? Es justamente la disociación entre sexualidad y género. Y esa, evidentemente, sabemos que es la puerta de todo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los científicos? Dicen, oye, tu sexualidad, digámoslo así, porque el género además muchas veces se relaciona con el rol que ocupas, ¿no? Y sabemos en la sociedad de esos tiempos, pues muchas veces muy machistas, donde efectivamente la mujer tenía pocos derechos y más o menos me imagino todos conocemos el contexto, ¿no? Entonces, los científicos todos dicen, oye, no hay ningún motivo científico para decir que el hombre tiene una predominancia, digamos, sobre la mujer y tal, y no hay ningún argumento científico para decir que tu sexualidad
tendría que justificar una serie de roles, ¿no? Y entonces, pues, ok, puede ser radical, pero ya no es impensable, digamos, ¿no? Entonces dices, pues el género, este tema de los roles, pues sí depende del constructo social, sí depende de una opción personal de las personas, ¿no? Entonces, oye, espérate, ¿no? Sí podemos hacer esa disociación, estoy usando la argumentación científica, ¿no? Para hacer esta ruptura. Claro, ahí a los católicos nos empiezan a saltar focos, ¿no? Porque sabemos que sí hay una cuestión antropológica de fondo y que si bien si hay una igualdad de dignidad, sin duda, pues sí hay una diferencia entre hombre y mujer, que no es de dignidad, pero sí hay una complementariedad tal. Entonces, como católicos nos empiezan a saltar cosas, ¿no? Pero desde una perspectiva científica, pues parece muy lógico lo que están diciendo, o tiene una cierta argumentación y efectivamente se empiezan a ver unas falacias y entonces se empieza a llegar a la discusión. Bien, y empiezan estos grupos extremistas y Planned Parenthood y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Después de lo radical a lo aceptable, ¿no? ¿Se acuerdan? Se empieza a condenar la intolerancia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Díganme ejemplos concretos igual, ¿no? De cómo de esto que era muy radical, el sugerir la diferencia del género y tal, se pasa un poco a la parte de esto comienza a ser aceptable, ¿no? ¿Quién me puede decir un poquito más sobre esto? ¿Qué cosas concretas sucedieron? ¿Qué cosas vemos en este campo? Y aquí entra un poco lo que decía Jesús también de la tolerancia, ¿no? Como, pues justo, y otra vez, ¿no? La separación, ¿se acuerdan? En esto de lo aceptable es cuando se cambian también los términos. Y entonces en lugar de hablar de canibalismo, hablamos de antropofagia o antropofilia, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pasa en este campo de la sexualidad, la ideología de género, libertad de expresión? ¿Qué empieza a pasar? Díganme, a ver, ejemplos, comentarios, qué se les va ocurriendo. Podemos hacer un repaso histórico también de qué fue pasando en la discusión pública. O sea, en verdad, de historia, ni idea. ¿Okay? Bueno, o del mundo actual, de cómo se logra esto. Sí, o sea, todos estos En argumentos. cuanto a la... Ajá, todas estas opiniones de que hay Dale, que dale. aceptar a la gente como es, o sea, que en verdad Okay. la orientación sexual no, como que no nos define y eso no es razón para discriminarlos. O sea, todo eso, que el amor es amor, que no importa si, o sea, que donde sea, que el punto es que haya amor y todo eso. Entonces, me habrás dicho algo importantísimo. Ya no estamos hablando tanto de homosexualidad o incluso como se decía, sabemos en el, ¿cómo se llama? En el manual este de la OMS de los trastornos psicológicos, tal. Antes se decía que era un tema, que era un desorden, la homosexualidad, digamos, ¿no? Que era una enfermedad, digámoslo, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el lenguaje? Tú usaste la palabra clave. ¿De qué estamos hablando? Orientación sexual. ¿Ok? No, pero, ok, ¿No? o sea, sí, pero incluso de otra palabra. Tendencia. No, estamos hablando de amor. Ah, de amor, exacto. Y el amor, pues es lo máximo, ¿no? Y el amor es lo más grande que hay, y el amor es lo más bonito, y el amor está... Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo le niegue el amor a una persona? Exacto. ¿Y cómo puede ser que si esta persona ama a otra persona de su mismo sexo, cómo es posible si esta persona ama, ya después, dando pasos posteriores, ama a los animales o ama a los menores de edad? Incluso ya estamos en el momento de la pedofilia, por ejemplo, la ventana de Overton, ya vamos como en el segundo o tercer paso con lo de la pedofilia. Después podríamos hacer el ejercicio, pero ya se está, por lo menos ya es discusión, y no solo eso, sino que ya está llegando al grado de aceptable en algunos lugares, digamos, ¿no? Y llegará el día, les aseguro, que será popular y político también. Pero bueno, eso es verdad que en ese sentido el proceso va un poco más retrasado, si lo queremos decir así, o bueno. Pero bueno, estamos hablando concretamente de esto de ideología de género y tal, ¿no? Entonces, ya la discusión no es tanto sobre si es una enfermedad o no enfermedad, de si es que aquí hay gente mala o tal, sino estamos hablando de amor. Y entonces, y ya no estamos hablando de sexualidad, sino que estamos hablando de preferencias o de orientación sexual. En el caso del aborto, por ejemplo, esta cuestión de los términos es clarísimo. ¿Qué sucede en el aborto, por ejemplo, con esto de los términos? En la discusión pública. Eso, que matizaron de que dejaron de decir que era humano a ser un feto, y ya ahora no es un feto, sino es células. Entonces, cada vez deshumanizan más a la persona para hacerlo más aceptable. Eso con referencia, digámoslo así, al niño, ¿no? Pero con referencia directamente al fenómeno del aborto,
¿Sobre qué se habla hoy? ¿Sobre aborto? Bueno, es sobre choice, ¿no? La elección de la mujer, de su cuerpo. It's my choice. Todo eso. Entonces ya no es pro vida contra pro aborto, sino que es pro vida contra pro choice. O sea, espérate, ¿cómo? ¿No? Y ya no es el aborto, es la interrupción del embarazo. ¿No? Entonces se dan cuenta cómo en esta fase generalmente de lo radical a lo aceptable, entonces se empieza a cambiar el concepto, porque tú dices, bueno, aborto como que suena muy fuerte, ¿no? O asesinato, porque de hecho, pues sabemos que es un asesinato, ¿no? Pero no hablamos de asesinato, hablamos de interrupción del embarazo. Ah, bueno, dices, bueno, interrumpir el embarazo. Claro, incluso como católicos podemos decir, bueno, es verdad que en algunos casos pues se valdría la interrupción del embarazo, si está en riesgo la salud de la madre y hay peligro de muerte, bueno, toda una serie de cosas. Entonces, claro, como que me están cambiando el tema, ¿no? Y ya no estamos discutiendo si es asesinato o no, y si el asesinato tiene que ser legalizado o no, sino la interrupción legal. Pero entonces, se dan cuenta cómo se dificulta y justo se hace cada vez más difícil ir detectando dónde están esas falacias, dónde está ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la ideología de género? Pues empieza a cambiar, pero quisiera mandar una imagen que vi con respecto al aborto. Bueno, sí, no sé si se puede mandar ahí o cómo lo hacemos, si no, esto es por los chats, pero para que no nos demoremos demasiado. Pero bueno, entonces se dan cuenta cómo empieza a cambiar la discusión. Y el tema de la sexualidad y la homosexualidad, entonces más bien es una discusión de amor, es una cuestión de preferencias, de hacia dónde yo me siento inclinado, de si yo tengo que elegir libremente y la felicidad, y el concepto de familia también como que justamente se cambia todo su sentido. Bien. Después de lo aceptar y todo el tema que decíamos de la intolerancia, ¿cómo puede ser posible que le niegues el amor a una persona? Podríamos decir lo mismo de los transgender también, es que si esta persona nació en el cuerpo equivocado, ¿quién eres tú para negarle que viva de acuerdo a su cuerpo? ¿No? Y entonces empieza toda esta parte de eres un intolerante y es que esto no es cuestión de sexualidad, es una cuestión simplemente de género. Justo el hecho de que la palabra género y sexo se separara es justo este tema del lenguaje, ¿no? Y cómo empezamos a usar el lenguaje a favor de lo que queremos proponer, al fin de cuentas, digamos, ¿no? Cada quien un poco, como digo, no estoy diciendo que esté bien o mal, sino que es el proceso que se sigue para implantar una idea, para proponer la ideología, digamos, ¿no? Bien, de lo aceptable pasamos a lo sensato. ¿Se acuerdan? Lo sensato era como todas esas afirmaciones que parecen muy lógicas, ¿no? Y dices, oye, cada quien puede escoger a quien ama. Pues suena muy sensato, ¿no? Y dices, oye, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué yo le prohibiría a alguien amar a quien amar? Porque yo tengo que decirle a alguien a quien ama y a quien no ama, ¿no? O cada quien puede elegir el rol que quiere ocupar en la sociedad. Suena sensato, ¿no? Bueno, en parte sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que con ese tipo de afirmaciones se va metiendo por debajo, ¿no? Ah, entonces tú puedes escoger si quieres ser hombre o mujer, ¿no? Porque como se asimila lo del rol, entonces se dan cuenta, entonces se empiezan a hacer estas afirmaciones que parecen muy sensatas y entonces ya no solamente es aceptable, sino, pues sí, obvio, ¿no? Y entonces, si tú, justo una mujer, vamos a hacer otra afirmación, ¿no? Con el tema del aborto quizá, ¿no? Una mujer no quiere tener un hijo o una mujer fue violada y ese hijo va a puro sufrir, pues que ella decide qué hace, ¿no? Suena sensato, bueno, entre comillas, ¿no? Obviamente tenemos que tener la agudeza mental para detectar por qué sería o no sensato, pero entonces empieza a entablar un discurso y una discusión pública que es, bueno, pues sí, pues es muy sensato, es muy obvio lo que está diciendo, ¿no? Bien. Cuarto, de lo sensato a lo popular. Y aquí el tema de la ideología de género creo que es más que evidente, ¿no? ¿Qué me voy a poner eso? Si me pueden dar ejemplos sobre ese tema, cómo todo este tema de la ideología de género se ha vuelto no solamente sensato, sino incluso popular. Bueno, yo le decía este tema de lo del Pride, ¿no? Que evidentemente todo el movimiento Pride, pues es eso, es justamente hacerlo popular y además ya no solamente es aceptable, sino es un orgullo y tal, ¿no? Pero cosas concretas, por ejemplo, decíamos en la industria del cine, en la industria de la música, o por los medios de comunicación, o por medio de políticos, ¿no? Si me pueden poner ejemplos concretos de esto. Bueno, Absolute Vodka sacó una publicidad que relacionó la cuarentena con la ideología de género, o sea, con ser homosexual. No recuerdo exactamente qué decía, pero bueno, el tema de que Absolute saque publicidad que no tiene nada que ver con su producto ya habla mucho, pues. Ok. Alguien pone aquí campaña de Estos días calidad. está bien. Sí, yo.
En estos días, el mismo Agustín Laje publicó que Gucci hizo un vestido para hombres. Sí, no sé si han visto las fotos, ahí están en internet, esas sí las vi yo. Sí. Y pues sí, y claro, ¿qué pasa si Gucci, que sería los top mundial en temas de moda y de todo esto, métanse ahí en internet, lo pueden ver. La verdad es que, claro, de entrada como que nos puede sorprender, pero pues sí, se vuelve lo popular y entonces, hace poco vi también por ahí una, no sé si algunos sigan en redes sociales, yo lo sigo en Facebook, no porque comparta su ideología, pero bueno, esta página, no sabría cómo describir lo que se llama Upsocial, Upsocle, se escribe. Sí, mira, ay, perdón, lo mandé en privado, déjenme lo mando a todos. Ahí lo pueden ver lo que se pueden buscar en Facebook y tienen páginas web y todo, algunos me imagino que lo seguirán. Todo el tiempo se dedican justamente a presentar estos casos de éxito, ¿no? ¿Se acuerdan? Como el caso de los Andes, entonces, por ejemplo, publicaron un político, no me acuerdo de qué país era, no sé si noruego, un país así nórdico, pero que es un hombre que como que rompe los estereotipos, claro, lo presentan como un héroe, ¿no? Y claro, además es un hombre que está muy fornido y todo, y que se viste con ropa que ordinariamente se cree que es de mujer, ¿no? Entonces usa faldas y muy cortitas, ¿no? Y claro, está todo musculoso, está enseñando acá la pierna, ¿no? Y usa tacones y usa no sé cuánta cosa, y lo puedes buscar. Y claro, obviamente todo el discurso de Upsocial es el presentar esta figura como qué valiente, está rompiendo los prototipos, tal. Entonces, ¿qué pasa eso? Que empiezas este tema de decir algo, bueno, es sensato, más bien pasa a ser, perdón, de ser algo, sí, sensato, pasa a ser popular, ¿no? Y entonces pasa a ser eso, un orgullo, ¿no? Y yo, es que yo soy diferente, tal. Ahí están poniendo también todo esto. Un buen ejemplo, el señor de 50 años que dijo que era una niña de 6, fue adoptado y todo. Bueno, aquí evidentemente entra también todo ese tema, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llama ese fenómeno, lo de que te percibes de otra edad o que tú, no me acuerdo ni cómo se llama eso de la edad en concreto, ¿no? Pero pues empieza a hacer eso, ¿no? Y se empieza el Pride, bueno, trans age, sí, yo lo había escuchado así, bueno, trans edad, entonces sí. Y les digo lo de la pedofilia, ¿eh? Métanse, no sé si han visto el tema de la pedofilia, los MAPS, Minor Attracted People, tienen ya su bandera y están haciendo todo el proceso y hay grupos de Facebook en que normalizan esto, tal. Y si no todo, bueno, lo de Cuties, bueno, la serie, evidentemente también un poco en esta línea, ¿no? Entonces, bien, es un poco el proceso y todo. Y después, evidentemente, de ahí se pasa a lo político. Ya desde hace rato, con temas transgénero, estamos en lo político. Tanto así que hasta el Papa mismo dijo, pero no porque el Papa esté a favor o no de una cosa, sino que más bien el asunto, ya estamos en la fase de Overton en que pues ya está en ese campo, digamos, ¿no? Entonces, más bien, pues justo ahí dices, bueno, tengo que dar algún lineamiento, tal, bueno, no quiero entrar en esa discusión ahora, pero más bien lo digo como expresión de decir, de manifiesto que hemos llegado a ese punto. Y lo que decíamos, ¿no? Lamentablemente, claro, si se avanza en una línea a favor, digamos, de todo esto, se pierde la libertad de expresión en el sentido contrario, ¿no? Y entonces hoy decir que la homosexualidad, que lo transgénero, que la ideología de género es algo equivocado o va en contra de la antropología o va en contra del humano, es más bien lo impensable, ¿no? Entonces ya nos movemos completamente en otro discurso social. Bien, son las 5:50, ya hay varias cosas que me gustaría mencionar. A ver, si se fijan, hasta ahora no hemos dado argumentación propiamente sobre el tema, ni me he pronunciado a favor o en contra, digamos, ¿no? Más bien ha sido un poco entender lo del proceso, cómo funciona. Ahora, importante, algunas cosas. Con respecto a este tema del sexo, ideología de género y tal. Yo, digo, a modo un poco de resumen, digo, realmente se podría hablar mucho más, pero creo que un gran problema que está de fondo, ahora igual ustedes me dirán qué piensan, pero es el tema de como el autodeterminismo, ¿no? Que quizás podría ser justamente uno de los problemas de fondo centrales sobre los cuales se fundamenta toda una teoría. Yo diría, uno, el autodeterminismo, y dos, ¿cómo decirlo? La legitimización del desorden, digámoslo así, o la legitimización, más bien, digámoslo al revés, la legitimización del deseo, ¿no? Entonces, ¿qué son estos dos elementos? Lo primero, el autodeterminismo, autodeterminación, que es justamente ese concepto de yo me determino a mí mismo, ¿no? Y que claro, suena muy bonito y entonces ahí entran otra vez las afirmaciones, ¿no? Que decíamos de
pues cada persona puede decidir qué hace con su vida, tal, bueno, entonces, que justo podrían, de alguna forma, entre comillas, justificar esto, ¿no? Ahora, ¿dónde está el problema? ¿O qué creemos los católicos? Bueno, los católicos no por ser católicos, sino porque mediante el uso de la razón buscamos llegar a esta conclusión, es que, pues, el autodeterminismo, pues no es lo mismo que el libre albedrío. Es decir, yo sí tengo una libertad, pero yo soy lo que soy. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo rompo ese fundamento, pues es que entonces todo se permite, digámoslo, ¿no? Y si yo puedo determinar quién soy, digámoslo así, es que entonces yo puedo decir que tengo 6 años, ¿por qué no? O yo puedo decir que soy mujer, ¿por qué no? ¿Y quién me va a decir que no? Entonces, aquí un argumento que habría que ir a fondo es justamente el profundizar en este tema de, eh, claro, es que suena, porque justo por el discurso social suena difícil decir que, claro, o más bien suena razonable decir yo soy quien quiero ser, o yo me determino a mí mismo, yo decido quién soy, ¿no? Suena, hoy en día sonaría muy lógico y muy bien eso, pero más bien habría que decir que, pues hay ciertas cosas que yo no decido, digamos, ¿no? Y hay ciertas cosas que me vienen dadas, digámoslo, ¿no? Y entonces, justo aquí es tan importante el estudio científico, ¿no? Y que de hecho sabemos que ya, ¿se acuerdan? El estudio científico sobre todo tiene que ver con los primeros niveles, ya después, en realidad eso da lo mismo, digamos, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, sabemos evidentemente que hay 1000 argumentos científicos de la cuestión, por ejemplo, del sexo, identidad, tal, eh, que más bien efectivamente comprueban que no es que, o sea, que yo, pues eso, soy hombre o soy mujer, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy, científicamente, pues, pues no es que se haya demostrado lo contrario, digamos, ¿no? Incluso la cuestión de los cromosomas, todo esto, bueno, entonces, claro, el problema es que hoy en día ya ni siquiera importa lo científico porque nos movemos en otro lugar. Entonces, por eso me interesaría hablar de qué tenemos que hacer en este campo que estamos ahora, que ya pasó hace rato lo científico, ¿no? Entonces, por eso lo científico tiene poca importancia. Pero bueno, entonces un problema, este tema del autodeterminismo. El segundo lugar, el tema, como decíamos, de la legitimización del deseo. Pareciera, y hoy en día está como instituido en la sociedad, que si yo deseo algo, o si yo me siento inclinado a algo, es que entonces es bueno, ¿no? Y entonces, como yo me siento inclinado, no sé, o me siento atraído por personas de mi mismo sexo, entonces el hecho de que yo me sienta atraído ya lo legitimiza. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? Otro problema antropológico profundo, de acuerdo pues, a nuestra fe, es que pareciera entonces que se niega un poco la concupiscencia, ¿no? Porque ¿qué se dice? Que todo lo humano, por así decir, es bueno, y entonces si yo siento un deseo, una tendencia, es que eso es bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Y que más bien, ¿qué decimos los católicos? Decimos que tenemos una concupiscencia y que nuestros deseos están desordenados. Y no por el hecho de que yo me sienta atraído a una persona del mismo sexo, o a un animal, o a lo que tú quieras, o a un muerto, ¿no? O a lo que sea, eso no necesariamente es algo bueno. Y hoy en día, claro, por el nivel que estamos de discusión, llegar a plantear que alguna preferencia, algún deseo, alguna cosa puede ser desordenado, pues ya la perdiste, digamos, ¿no? Ya, no puede, ya casi no lo puedes decir, digamos, ¿no? Más bien eso es lo impensable hoy en día, ¿no? Sin embargo, como católicos, pues justamente sabemos eso, ¿no? Y creemos que sí hay un desorden, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito sobre cuál es el reto, sobre qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero mientras haya esa legitimización del deseo, legitimización del desorden, es que entonces difícilmente podremos argumentar, difícilmente podremos llegar a algún tipo de diálogo, ¿no? Bien, yo diría sobre todo esas dos cosas, creo que les había dicho un tercer elemento, pero yo creo que sobre todo estos dos elementos como que nos permiten el poder tener como argumentaciones profundas que hay que profundizar, obvio, y estudiar tal, pero a entender un poco como algunos problemas de fondo antropológicos, digamos, ¿no? Sobre los cuales discutir. Bien, son 5:57. Supuestamente se nos acaba el tiempo. Entonces, me gustaría muy rápido presentarles un método, que es el método de Catholic Voices. No sé si alguno conozca. Es un grupo de comunicadores, si no me equivoco, creo que son ingleses, empezaron como hace unos 10 años. Uno de ellos, que es Jack Valero, que si no me equivoco es del Opus Dei, que es uno como de los fundadores del grupo, escribió un libro, que es el libro de Cómo defender la fe sin alzar la voz. Buenísimo, que de hecho habla justo mucho de todos estos temas. Y justamente lo que ellos proponen es un método sobre cómo entrar en diálogo con el mundo de hoy, ¿no? Y sobre todo, cuando ya en el proceso de Overton ya estamos en este punto de que más bien ya estamos en el nivel político, digamos, de que ya son temas, o sea, no. Entonces, donde justamente lo científico ya no importa tanto, digamos, ¿no? Y más bien nos estamos moviendo en otro tipo de discusión, ¿no? Entonces,
él propone un método y les voy a decir rápidamente algunos de los puntos que implica este método, ¿ok? Y si nos da tiempo, me gustaría ya escucharlos para poner ejemplos concretos sobre cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, son 10 pasos. Ahí sí tienen para apuntar, para que los vayan tomando nota, creo que les puede ayudar. En primer lugar, entonces, él dice, este método va enfocado sobre todo eso, a cómo defender la fe o cómo hablar, defender lo que creemos sin alzar la voz, ¿no? O sea, en un clima de diálogo, cómo realmente lograr construir, a fin de cuentas, ¿no? Y sobre todo con el que piensa diferente, ¿no? Entonces, lo primero que dice él es, en lugar de enfadarte, reformula. Dicho de otra forma, no sé si en Venezuela existe el dicho también, aquí en México por lo menos sí, en Chile también, el que se enoja pierde. Acuérdense que estamos en esta fase del culturalmente aceptado político, pero lo impensable es lo otro. Entonces, si te llegas a enojar, ya perdiste. Entonces, qué importante este de nunca hay que enojarse, y aunque estés viendo que hay una irracionalidad clarísima, aunque estés viendo que hay incongruencias, aunque estés viendo agresividad de la otra parte, no te enojes. Y más bien aprende a reformular. Y entonces hay que decir las cosas de otra forma, hay que cambiar. Y si uno diría, bueno, pues es el otro el que está mal, bueno, quizás sí, pero si realmente quieres llegar a algo, en lugar de enfadarte, reformula y vuelve a decir las cosas de otra manera, cambia el approach, cambia la perspectiva. Bien. Y concretamente en este tema de ideología de género, sexualidad, pues en lugar de llegar a decir es que hay un desorden o tal, es que tú eres hombre aunque digas lo que digas, oye, pues reformula y busca otra manera de expresarlo. Ahora justo quiero que ustedes mismos me vayan dando ejemplos, ¿no? Segundo, echar luz y no leña al fuego. Justo a veces estamos en las discusiones y en lugar de iluminar, de elevar la conversación, caemos en la trampa. Y entonces, en lugar de llegar a conclusiones juntos y lograr, ahora que el Papa decía en la Fratelli Tutti, esas síntesis superadoras, más bien, ¿qué hacemos? Echamos más leña al fuego y polarizamos más, dividimos más, confrontamos más, y eso hace todo menos que ayudar. Al contrario, vas a fortalecer al otro en su postura, ¿no? Entonces, en lugar de echar leña al fuego y de encender más y de alebrestar los ánimos y de generar confrontación, más bien hay que echar luz. ¿Qué significa echar luz? Oye, comprender mejor el asunto, investigar realmente, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hoy en la mañana con el Papa. ¿Qué sería echar leña al fuego? Pues empezar a criticar, a despotricar, tal. ¿Qué sería echar luz? Oye, pues investiga realmente qué dijo, en qué contexto, por qué, ve otras declaraciones que ha hecho sobre el tema de la homosexualidad, qué dice el magisterio de la iglesia, la doctrina de la fe sobre esto. Ah, entonces estamos comprendiendo mejor. Entonces, en lugar de echar leña, despotricar, generar más división, tal, oye, vamos a investigar y vamos a echar luz, vamos a comprender mejor, vamos a estudiar, vamos a detectar posibles peligros, vamos a ver distintas fuentes, porque obviamente hay fuentes que son amarillistas y jalan el agua a su molino y más bien van a usar lo que dijo el Papa o lo que supuestamente dijo el Papa para justificar algo de ellos, ¿no? En lugar de realmente tratar de entender lo que se refería al Papa, digamos, ¿no? Entonces, segundo, importantísimo, echar luz y no leña. Tercero, Jack Valero dice, piensa en triángulos. En pocas palabras, lo que él dice es, no te pierdas en los detalles y más bien vete a lo esencial, ¿no? El Papa Francisco, de hecho, usa mucho esto. No sé si se acuerdan un discurso que se hizo muy famoso, que él hablaba sobre la convivencia familiar y de pareja, que él decía, hay 3 palabras clave, ¿no? El Papa usa mucho eso, 3 palabras, 3 ideas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de hecho algunos se acordarán del discurso. Él decía, hay 3 palabras que nunca pueden faltar en una relación. ¿Se acuerdan? Si alguien se acuerda, que lo ponga ahí, porque justo pues ratifica un poco la teoría, ¿no? A ver si alguien lo escribe o lo dice en voz alta. No lo están poniendo. Bueno, las 3 palabras son perdón, permiso y gracias, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? El Papa desde el inicio lo dice, empieza así su discurso y después ya desarrolla las ideas, ¿no? Pero lo esencial, ahí está, perdón y gracias, y el permiso, ¿no? Entonces, como decir, cuando estés hablando con alguien sobre temas de ideología de género y que tú no estás de acuerdo por tal, o el tema del aborto, qué importante es no perdernos en los detalles. Y a veces entonces, lo típico, pues la gente vaya a la discusión a su rancho y entonces te van a llevar a la cuestión de la mujer violada y no sé qué y tal. Y entonces te pierdes de lo esencial, ¿no? Y entonces, importante esto lo de pensar en triángulos. Cuarto, quizás de las más fuertes de los principios. La gente no recuerda lo que dijiste, sino cómo se sintió con lo que dijiste. Y díganme si no, generalmente el acercamiento de las posturas no se da desde una cuestión de la mente. La mente quizá es el grado más básico, sino una cuestión mucho más del corazón. Y cuando un amigo te dice algo, pues realmente lo aceptas mucho más. Entonces,
qué importante esto, no importa, y bueno, de hecho yo creo que lo vemos, bueno, Venezuela también, pero México clarísimo, por ejemplo, con las elecciones presidenciales, pues a qué se dedicó el presidente actual, López Obrador, toda su campaña, pues eso hace sentir bien a la gente. Realmente nunca daba argumentos, nada, es evidente, están los videos, lo pueden ver, pero lo que sí es un mago es hacer sentir a la gente bien, y en confianza, y es honesto, y lo demás da lo mismo, ¿no? Y de hecho en ese sentido hay que reconocer que tiene una estrategia muy buena de comunicación, y todos los días con su famosa mañanera que sale a hablar con la gente. ¿Cómo hace sentir a la gente? Escuchada, tomada en cuenta, les habla su lenguaje. Entonces, en realidad da lo mismo lo que dice, pero lo que hace que sienta la gente cuando lo escucha, pues hace la diferencia. Y por eso cuenta con el apoyo de todo el mundo y su mensaje es mucho mejor recibido que quizás alguien muy bien argumentado. Entonces, igual en nuestras discusiones, cuando estemos defendiendo algo que creemos tal, en lugar de preocuparnos quizá demasiado por los argumentos, sin caer en una demagogia, evidentemente, pero tener en cuenta que a la gente probablemente va a recibir mejor el mensaje o tal, dependiendo de cómo los hagamos sentir, digamos, ¿no? Y la importancia ahí de otras actitudes como la empatía, todo esto. Bien. Quinto, no lo digas, demuéstralo. Creo que no hay que profundizar mucho en esto, ¿no? Evidentemente sabemos todo lo que vamos a decir, las palabras se las lleva el viento, como dice ahí, ¿no? Pero los hechos, pues hablan mucho más, ¿no? Entonces, la importancia de esa coherencia, toda esta parte. Bien. Séptimo, compasión, que era un poco lo que decíamos antes de empatía, todo esto de las actitudes. O sea, si yo, y yo siempre lo digo mucho con el tema Provida, por ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a hablar con las Provida y no tengo esa compasión que es real con la mujer que fue violada, que tiene un problema, que no tiene recursos, que tal, pues claro, y es real, y además como católicos tenemos que compadecernos y tenemos que hacernos prójimos. Eso no quiere decir que está a favor del aborto, no. Estamos hablando de que tengo que compadecerme del sufrimiento de la gente, sí. Y tengo que empezar mi discurso desde una compasión, pues claro que sí. Y aquí entra un poco lo primero, lo del reformula. En lugar de echar leña, en lugar de confrontar, en lugar de enojarme, más bien tengo que reformular y tengo que descubrir, que ahora lo veremos la siguiente, de descubrir el valor del otro, ¿no? El Papa lo dice clarísimo en la Fratelli Tutti. Todos, hasta Hitler, Stalin, el que ustedes quieran, todos los seres humanos, algo de verdad tienen. Algo. Quizás está muy escondido, quizás es muy poquito, pero algo hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Lograr buscar ese common ground, digamos, ¿no? Y decir, ¿dónde está ese punto en común? Compánsete. Oye, yo siempre digo con el tema pro aborto y pro vida, esa mujer que fue violada, que quizás son el menor de los casos, bueno, puede ser, pero aunque haya uno, no importa. Esa mujer que fue violada sí tiene un problema. Y el hecho de que quede embarazada sí es un problema para ella. Y es real que en algunos casos va a dejar de estudiar, que va a tener una cuestión económica difícil, que el hijo le va a recordar la violación toda su vida, que le va a generar un trauma, que el hijo va a nacer en unas condiciones terribles. Es verdad, eso es verdad. Y que quizá el hecho de matarlo le provoca un problema mayor, bueno, esa es otra discusión. Pero el hecho real es que esa mujer tiene un problema. O si quieren verlo así, no es que digo que el niño sea un problema, sino que el hecho del embarazo le genera problemas a ella. Creo que eso es innegable, estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, en lugar de yo llegar a decir, oye, que está mal, te vas a condenar, o lo que te decía antes, te va a generar un problema mayor, oye, ¿qué approach voy a tener? Primero, no te enojes. Segundo, eso ten claro lo esencial. Y más bien, partes de la compasión. Y digo, ¿sabes qué? Si tienes razón, es que sí es un problema. ¿Cómo te ayudo? ¿No? Y la gran crítica de los pro aborto es que ustedes, los católicos o los pro vida, nada más no piensan en la mujer, nada más le dan un problema. Y quizás algo de razón tienen, porque, bueno, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, pero es verdad que el hecho de criminalizar el aborto les genera un problema, porque no les impide una, entre comillas, solución, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo tenemos que cambiar el discurso y cómo hay que cambiar la discusión, ¿no? La importancia de la compasión, partir desde ellos. Y entonces, claro, qué diferente es más bien cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues si tienes un problema, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y en lugar quizá, evidentemente, nosotros pro vida no propondríamos el aborto, pero quizás sí podemos proponer algún tipo de apoyo psicológico, tendríamos que trabajar por fomentar la cuestión de adopción y facilitar ese tema, tendríamos que buscar formas de apoyar a esta mujer, de educación sexual para que no sucedan casos de violación y tal, mejorar la seguridad. Entonces el approach cambia completamente, ¿no? Bien. Séptimo, las cifras no lo son todo. Aguas, ¿no? Porque a veces los números, aunque sean contundentes, pues son muy fríos y acuérdense, aquí no estamos hablando de convencer, tal, sino de ir al corazón y la empatía. Entonces, aunque las estadísticas sean muy claras, pues realmente cuando estamos en este nivel de lo políticamente aceptable, tal, es que da lo mismo lo que les decía. Quizás el caso
y lo sabemos, en el caso del aborto quizás no es fácil, ¿no? Pero de los que realmente son mujeres violadas o este típico caso que se pone siempre, quizás representa el menor porcentaje de los casos. Y uno podría argumentar es que la mayoría de los casos no son así. Bueno, no importa, pues, aunque sea uno, ¿no? Las estadísticas, hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, ¿no? O pienso, por ejemplo, el tema del abuso sexual en la iglesia, ¿no? Es que son muy pocos curas, es que son muy pocos comparados con otras realidades. Error. Bueno, quizás es real el dato, pero si empezamos a leer discusiones que ya perdimos, ¿no? Aunque fuera uno, no importa, digamos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema de las estadísticas y todo, y más bien, justo más este approach desde la empatía y todo, ¿no? Igual el tema del transgénero, que es un poco más lo del tema de hoy, ¿no? Aunque sean pocos, aunque no sé qué, oye, parte de la empatía, ¿no? Bien. Noveno, no se trata, esto es importante, de dar testimonio, no de vencer a nadie. Una frase probablemente hemos escuchado, ¿no? Pero en la guerra pierden todos. No, y si más bien tú te vas de una discusión o algo pensando que ganaste, es que entonces perdiste. Porque aquí no se trata de ganar a nadie, aquí no se trata de convencer a nadie. Aquí se trata de juntos caminar hacia la verdad y de juntos hacer un camino, pues sí, hacia la verdad y construir un diálogo y ser realmente hermanos y caminar eso hacia la verdad auténtica, ¿no? Entonces, importantísimo ese tema, ¿no? Si estamos con esa mentalidad de ganar o piensas gané o perdí, bueno, si perdiste, perdiste, evidentemente, ¿no? Pero si ganaste, también perdiste. Más bien tendrían que ganar los dos, digámoslo así, ¿no? Bien, y lo último, no se trata de ti, ¿no? Como el nunca tomarnos las cosas personales, ¿no? Si no es por ti, es porque la gente tiene otro problema. Entonces, ahora sí me gustaría llevarlo a alguno de estos principios, espero que hayan tomado nota y ya con esto terminamos. ¿Cómo podemos aplicar estos principios al tema de la sexualidad e ideología de género? Me gustaría escuchar propuestas concretas o comentarios aquí igual en el chat. Perdón si no estoy leyendo todo el chat, pero para no distraerme de la exposición, ¿verdad? Pero sí me gustaría escuchar por lo menos 2, 3 ejemplos concretos en los cuales podemos aplicar un poco este método de Catholic Voices a este tema particular de la ideología de género y sexualidad en general. Los escucho. Y si no, pues ahí lo ponen en el chat para que no haya Bueno, problema. el primero que se me ocurre, pero yo creo que dejarle saber a las personas que obviamente tú, o sea, los homosexuales que tú quieres que sean felices y que tú los quieres, pero que precisamente porque plenamente. O sea, no sé cómo se podría desarrollar, ¿no? Pero creo que pudiese ser un punto de partida como felices, como complicado, cómo se lo tomen porque la gente está muy intolerante ahorita, pero no sé si eso pudiese ser un punto de partida, como de dejarla saber eso. O sea, yo diría el punto de partida, que lo que quieres es que sean felices, bien, nada más que mucho cuidado, porque ahí tú eres, y tú quién eres tú para decirme cómo tengo que ser feliz, ¿no? Pero lo que sí es que en ningún momento como que ellos sientan que estás en otro bando o así, como decir, oye, a ver, soy humano y lo único que quiero es tu bien. Tiene que ser un punto de partida, sin duda. Ahora, justo el hecho de decirlo, aguas, ¿no? Porque pareciera que entonces yo te vengo a decir cómo tienes que ser feliz, ¿no? Y ahí otra vez empezamos medio mal, ¿no? Alguien había prendido un micrófono por ahí. Creo que era un hombre el que iba a hablar, ¿o no? ¿O alguien más que quiera decir algo? Adelante. José Laces, levantaste la mano, adelante. Sí, bueno, yo tengo un ejemplo reciente en la industria que yo trabajo, es del entretenimiento con músicos, artistas, y obviamente todos estos temas son como muy populares y muy aceptados y son, eh, bueno, sí, demasiado, con mucho libertinaje, ¿no? Y estábamos pautando justamente para hacer una reunión entre músicos, hablar del tema, bueno, no propiamente de este tema de género, pero sí del feminismo y bueno, sobre todo por unas campañas. Ella, precisamente con una de las artistas que estaba hablando, es venezolana, pero vive en México, que bueno, todo el tema del feminismo en México está muchísimo más eh, arraigado y afianzado que aquí en Venezuela, pero sí recuerdo que en un momento de la reunión, que bueno, fueron como 3 horas y media de reunión, ella estaba como descargándose mucho de situaciones que le habían sucedido en su carrera
y que le habían impedido progresar debido a el machismo que hay dentro de la industria. Pero en todo momento ella se refería mucho al hombre como el hombre malo, y el hombre es malo por naturaleza, y hablaba como en general, ¿no? Entonces yo hubo muchos momentos donde me sentía atacado, ¿no? Porque yo decía, no, es que todos los hombres, y ahí iba atacando durísimo, ¿no? Y creo que la única manera de poder, bueno, tratar de llegar a acuerdos y, y tratar de armar un proyecto interesante donde se discuta este tema que es importante, fue desde el tema de la empatía, ¿no? De entender y comprender que obviamente hay situaciones donde, bueno, como coloca Jesús en el chat, del el patriarcado y cómo pues quizás el hemos generalizado no solamente en esa industria, sino en general, ha pues posiblemente truncado su carrera y ha tenido experiencias horribles que no le deseo a nadie. Pero si bien sí hubo momentos donde yo estaba bastante enfadado porque sí sentía que era un ataque directo hacia mí, que además era el único hombre con 3 mujeres que estábamos ahí en esa reunión. Entonces, bueno, sí sentí que la mejor manera para llevar todo esto, bueno, primero, el número uno, no enfadarme, no enfadarme por eso, no sentirme atacado, pero sí también muy desde la empatía, ¿no? De empatizar y comprender que es un problema grave y que de alguna manera hay que solucionar, ¿no? Pero bueno, un ejemplo reciente que tuve con uno de estos temas. Y mira, bueno, 100%, ¿no? Aplica lo del el lugar de parte reformular, lo de la compasión, y aplica mucho lo del 4, ¿no? De que la gente no se acuerda tanto de lo que lo dices, sino lo que lo hace sentir, ¿no? Yo creo que probablemente en ese momento esta mujer y las que estaban ahí era mucho más importante que se sintieran escuchadas por ti, comprendidas, que de alguna forma lo que decía, como de estar de su lado, probablemente era mucho más importante que se sintieran así a que les dieras argumentos de por qué estaban equivocadas o en lo correcto o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso no quiere decir que estoy renunciando a la verdad ni nada, pero en ese momento en concreto, evidentemente si esta otra persona estaba descargando, pues probablemente era mejor que se sintiera escuchada a que le dijeras quién sabe qué cosa, aunque tuvieras razón, si no, no es que tú no tengas razón, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy bueno justo de cómo aplicar esto, ¿no? Bien, otros ejemplos, igual casos como esto, sobre todo con este tema más de ideología de género, eh, no sé, igual que el tema de la homosexualidad obviamente sale mucho, o los transgéneros. Yo, bueno, por ejemplo, digo, no me ha tocado, bueno, conozco algún caso, pero no me ha tocado convivir así a fondo con una persona transgénero, o por lo menos no que yo sepa, igual hay alguno y no lo sé, ¿verdad? Pero sí, leyendo testimonios y todo, creo que todos lo sabemos, en general las personas transgénero son personas que sufren mucho, y eso pues, es justo, hay datos, o sea, creo que sabemos que es así, ¿no? Entonces, yo creo que frente a ellos, claro, aunque uno pueda pensar es que hiciste algo terrible, tal, bueno, puede ser, no se da lo mismo, pero independientemente de eso, estas personas, sobre todo yo creo que los transgénero, también los homosexuales, todo, pero sobre todo pienso en los transgénero, sobre todo necesitan justo compasión, digamos, ¿no? Y necesitan realmente ser comprendidos en su sufrimiento. Claro, después podemos, el principio número 2, echar luz. Y claro que igual les podemos dar luz de por qué se sienten así, sin recriminar y decir que lo que hiciste está mal, ¿no? Pero sí les puedes ayudar a decir, entender, bueno, probablemente esto te puede estar pasando por esto, o mira, la ciencia ha dicho esto, los psicólogos han recomendado esta cosa, bueno, puedes dar luz, ¿no? Eso sí. Pero probablemente ellos en concreto pienso que es importantísimo el tema de la compasión, ¿no? Porque realmente sí es verdad que sufren mucho. Y entonces, pues tenemos que empezar un poco de ahí, ¿no? Y ya después echaremos luz, veremos, pero siento importantísimo, concretamente con ese grupo de personas, ese tema, ¿no? Rafael, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo creo que otra de las fallas en las que nosotros podemos caer, y creo que se relaciona mucho con esto de no tener el propósito de vencer, es que muchas veces entramos en un debate, en una discusión, como, y creo que hablo ya como testimonio personal, ¿no? Con las ideas y los argumentos muy entre ceja y ceja. Como que, bueno, ante tal respuesta, sé que te voy a decir esto, o ante tal personalidad, yo sé que le puedo salir por este lado. Entonces no estamos como que muy abiertos a la escucha primero, para conocer un poco la historia de la persona o los sentimientos que ya vimos que son importantes, ¿no? Entonces,
creo que es importante que esa compasión, esa empatía venga como que precedida o que venga bien marcada por una escucha y no andar con eso de tipo el bate en la mano de que bueno, ya yo sé por dónde pegar antes de que termines de hablar y estoy más pendiente de lo que yo te voy a responder que estás diciendo. Sí, buenísimo. Y hay un principio que ahora que lo estaba leyendo, no sé si lo dije explícitamente, creo que no, pero es, después del no lo digas, demuéstralo, viene uno que es acuérdate de decir sí. No sé si lo dije explícitamente así, pero justamente va un poco en esta línea de que tenemos que aprender a decir sí y lo que sea, descubrir el valor en el otro. Oye, y si llega una mujer a decirte que los católicos o los pro vida solamente le están poniendo un problema a la mujer, igual no vas a decir, sí, 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 tienes toda la razón. Entonces voy a decir, pues sí, la verdad es que es verdad que estas mujeres tienen un problema y tenemos que buscar darles una solución. Ok, pues estás reformulando, pero claro que puedes decir que sí a eso, ¿no? O que digas es que, o cuando una proabortista o alguien te diga, es que esta mujer va a sufrir mucho. Sí, sí va a sufrir mucho. Entonces, claro, vamos llegando a un punto común, ¿no? O igual los transgénero, ¿no? Es que yo amo a este, o sea, yo hombre, que soy homosexual, amo a este otro hombre. Pues sí, sí, sí lo amas. Pues claro que, o sea, sí. Y entonces ahí después formulas y echas luz, ¿no? Pero aprender a reconocer lo que hay de verdadero. Y es verdadero que esta persona tiene, claro, nosotros podemos pensar que es por un desorden, ok, eso es otra cosa, pero qué importante aprender a descubrir lo que hay en el otro. Y en lugar de entrar en esa dialéctica de argumento contra argumento, más bien es, tú me dices algo, recojo el valor y desde ahí echo luz y reformulo. Y llegamos a esto, lo que propone el Papa, esta síntesis superadora, ¿no? Qué distinto, ¿no? De hecho, en nuestra misma fe, todos habremos escuchado este término de apologética, ¿no? La apologética antes era una rama de estudio de la teología y se dedicaba a eso, a defender la fe. Hoy en día ustedes busquen los documentos del magisterio de la iglesia y prácticamente no se habla ya de apologética. No existe como ciencia propiamente. Bueno, existen algunos grupos tal, pero más bien lo que existe, o digámoslo así, la ciencia que suplió la apologética es la teología fundamental, que justamente son los fundamentos de la fe. Y sí hay que tener los fundamentos, evidentemente, pero el approach pastoral, incluso doctrinal, ya no es de apologética. Más bien es un discurso de fundamentación de la fe y desde ahí entra en esta dialéctica, digamos, de diálogo y de acoger lo verdadero del otro, ¿no? Entonces, sí, sí hay un cambio de perspectiva también y el Papa lo dice en la Fratelli Tutti clarísimamente. Dios no necesita ser defendido por ideologías, sino más bien lo que necesitamos es caminar juntos hacia la verdad, ¿no? Claro, hay que caminar hacia la verdad, porque si renunciamos a la verdad, se acabó todo, ¿no? Y el Papa lo dice también clarísimamente. Pero tenemos que caminar juntos, y yo no vengo a convencerte de la verdad, yo vengo a amarte, a hacerme prójimo, que es todo el capítulo 2 de la Fratelli Tutti, ¿no? Eso es lo que a mí me toca. No me toca convencerte o decirte cuál es la verdad, porque yo tengo la verdad y te la vengo a explicar, ¿no? No, 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 lo que a mí me toca es amarte. Y amarte implica darte luz, sí, incluso a veces quizá corregir, puede ser, pero lo que a mí me toca es amar, ¿no? Bien, creo que podemos dejarlo aquí, porque son Sí, yo 6:20 y tenía creo que una nos hemos pasado. preguntita. Bueno, adelante, sí. Rapidito. O sea, partiendo desde que muchas veces hemos escuchado que por lo menos las personas homosexuales tienden a tener muchas heridas y que por esto tal vez, bueno, tengan estos problemas de identidad. ¿Cómo yo, o sea, cómo se puede hablar con una persona como que intentando darle luz a que puede ser que existan heridas que necesite sanar sin sonar como que tiene algún problema? Sí, yo generalmente lo recomiendo en este campo y aplica tanto para la homosexualidad como para los transgénero, como para cualquier tipo de preferencia sexual, digamos, es que más que, ¿cómo decirlo? Sí, más que hacerle ver que hay un desorden o un problema, partiendo de su misma experiencia, lo que muchas veces podemos ayudarles es a descubrir, que esto es una frase de Juan Pablo II también, ¿no? Nadie es más libre que quien desea lo que realmente desea. Es decir, tenemos que ayudar a la gente a descubrir lo que verdaderamente hay en su corazón y que cuando él está amando de manera homosexual o ha cambiado de género, todo esto, ahí lo que tenemos que ayudar a descubrir a esta gente es, oye, ¿por qué sientes esta atracción por esta persona? ¿No? ¿O por qué sientes que naciste en un cuerpo equivocado o en el sexo equivocado? ¿Por qué te identificas más con esto? Y en ese camino de empatía, todo esto, caminando junto con él y tal, puedes ayudarle a la persona a descubrir que en realidad lo que hay en lo más profundo
no es una cuestión, por ejemplo, concretamente de homosexualidad, sino es un deseo de ser amado, digamos, ¿no? Y que probablemente él mismo se dará cuenta que por sus experiencias de vida y tal, esta necesidad profunda, él ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de satisfacerla es mediante la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Pero si ayudamos a la gente a descubrir lo que hay profundamente en su corazón, es que ella solita va a ir llegando a las conclusiones y se va a ir dando cuenta de las cosas, ¿no? Entonces no es que le digas estás desordenado, es que esto no es así por tal, 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 ¿no? Sino que más bien ayúdalo a él mismo a ir al fondo, digamos, ¿no? Y él mismo trae la verdad dentro al final, ¿no? Entonces, él mismo, digamos, va a poder ir llegando a sus conclusiones con un acompañamiento y todo, si les ayudamos a descubrir realmente, ¿no? Y siempre yo recomiendo mucho eso, partir desde la experiencia, ¿no? Y que esa misma persona también, partiendo de las experiencias de vacío, de, por ejemplo, que sea de los transgénero, pues, oye, ¿por qué sufres tanto? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces, si vas a fondo y con esa empatía, porque es real, realmente lo que queremos es ayudar a las personas, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, oye, me preocupa, ¿cómo le hacemos? Si te sientes mal, vamos a fondo y cómo te puedo ayudar, digamos, ¿no? Y cómo puedes, y solita la persona ir haciendo su camino, digamos, ¿no? No sé si eso responde un poco, ahí están recomendando lo de Confesiones de un Millennial, que puede ser una buena cosa, y justo pone esto de la carta, tal, bien, y de Sí, ejemplo. Bueno, una última gracias, pregunta o Pablo. comentario, y si no ya terminamos. Parece que ya, ¿verdad? Pues oigan, ha sido un gusto. Espero que esto ayude algo. Evidentemente, como digo, justo no es una clase apologética, sino más bien, pues algunos consejos sobre el método esto por si nos ayuda justo para entrar en diálogo con el mundo. Esto de la ventana de Overton nos ayuda, bueno, a entender el proceso y por lo mismo a situarnos en el lugar correcto, ¿no? Y saber en qué ámbito nos movemos, cómo afrontar estos temas. Y luego esto del método de Catholic Voices nos puede ayudar justamente a ser constructivos y a poder aportar algo positivo, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, espero que ayude y pues ha sido un gusto y pues, ¿qué les digo? Nada más echarle ganas de Gracias, esto Pablo. y cuestionarnos, ir a fondo de cómo lo hacemos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que haya sido de su ayuda. Sí. Nos vemos. Bye. Gracias.